Fundación Arturo Lapierre, preside también el movimiento de la Alianza del Lápiz, que además lleva candidatos y candidatas en distintas instancias. Es candidato a la Asamblea Nacional por esta organización política como cabeza de lista. ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, yo encantado de estar contigo siempre y echar una buena conversa. Bueno, cuéntanos el balance de lo que lograron. Ya ahora estamos en campaña, ya hay candidatos y candidatas. Hubo bastante jaleo, como decirlo al modo español, con el tema de decidir alianzas, concertar alianzas. En algunos estados se lograron candidaturas unitarias, fueron las menos, pero hay una diversidad importante de oferta electoral desde los sectores opositores. Bueno, yo creo mucho en la pluralidad, Esther. Tú sabes que además mi línea siempre ha sido esa y también llamar al voto desde siempre. O sea, yo no estoy cambiando mi posición. O sea, yo no es que la cambié ayer, es que sigue siendo la misma. Cada vez que me entrevistas te voy a decir siempre lo mismo. El lápiz siempre va por la senda del voto. Que las dificultades cada vez son más grandes. Sí, son muchas las dificultades que hemos pasado. Lamentablemente inhabilitaron a mi padre como que era una de nuestras propuestas para que fuera a la Asamblea, para elevarle el nivel a la Asamblea Nacional. Bueno, por lo menos que sea más divertida, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, pues sí, porque hoy es más fastidiosa, bueno, no voy a entrar en detalle, pero la verdad es que Venezuela necesita hoy mucha pluralidad. Yo creo que la democracia se construye con más democracia. Y nosotros queremos vencer dos cosas muy importantes: el miedo y la desesperanza. Yo creo que esos son los dos grandes rivales que tiene el lápiz de la educación. En este proceso hemos conquistado de nuevo ese proceso de ser partido nacional, de ser un movimiento nacional. Hoy tenemos candidatos propios en Táchira con María Teresa Cantor, que ahí logramos el apoyo de otras organizaciones como Un Nuevo Tiempo, como Unión y Cambio, etcétera, y otras organizaciones más. Pero también tenemos candidaturas propias de lápiz en Carabobo con el maestro César Obiol. Es una candidatura muy lápiz porque es una candidatura que viene de ser presidente del Sindicato de Maestros del Estado. Es un hombre que conoce mucho las realidades de Carabobo y las realidades del Carabobo profundo, del Carabobo popular. En Aragua llevamos a un joven que es Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz es un luchador social de esa Aragua que hoy tiene miedo, y tiene miedo no solamente por las circunstancias en que está Venezuela, sino cómo la han estigmatizado en el mundo. Es decir, hoy ser de Aragua es ser miembro de una banda delictiva. Y hoy esos muchachos de Aragua lo están padeciendo terriblemente. Entonces no es hora de candidaturas de laboratorio, ni impuestas, ni mucho menos, sino una candidatura que venga de los sectores populares de Aragua. Y ahí viene Gonzalo Díaz, que es ese joven que si se hubiese ido a los Estados Unidos, a pesar de no tener un tatuaje, pero Gonzalo, muy probablemente su pasaporte tiene un tatuaje que dice Aragua. Y ese pasaporte venezolano que dice Aragua, pues lo condena irremediablemente a prácticamente una mudanza para Guantánamo o para El Salvador. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que limpiar, y el lápiz quiere ayudar a limpiar y además a levantar de nuevo el nombre de Aragua. En Miranda llevamos a Eric Ondarroa, que es un tremendo secretario general de lápiz, que además conoce muy bien las realidades y no viene a generar problemas, viene a resolver problemas. Y está al lado de las comunidades más populares. Chavista, porque el lema de los candidatos del chavismo es que resuelven. Bueno, que es el lema nada más, porque en la realidad es otra cosa, pero la verdad es que bueno, tú sabes que para uno soy chavista y para otro soy exquisito. Bueno. Y caballo de Troya me han dicho también. Ay, no, yo la verdad que, bueno, pero todos tú los definitivamente días suscitas pasiones, Antonio. Ah, sí, como no, gracias a Dios. Pero fíjate, pero lo más importante de todo es que el lápiz sigue siendo independiente, que donde podemos apoyar a la oposición, apoyamos sectores de oposición, como el caso de los 4 gobernadores de oposición que decidimos apoyarlos, donde llevamos factores independientes. Creo que fue donde hubo mayor unanimidad. O sea, todas las organizaciones políticas de oposición están apoyando a los 4 gobernadores de oposición que van a la reelección. Bueno, hay sectores que no, los factores de los partidos que están judicializados no apoyaron al gobernador Rosales ni al gobernador de Barinas. Sí se logró una unidad prácticamente de todos los sectores, gracias a Dios, en el caso de Nueva Esparta con Morel Rodríguez.
Morel es un hombre muy abierto, con un sentido de unidad muy grande, pero además de consenso, porque es que el tema de apoyar a los gobernadores, muy probablemente yo no los apoyaría para otras opciones o para otras candidaturas o por otras aspiraciones de ellos. Yo lo estoy haciendo porque como gobernadores en unos tiempos tan difíciles como estos lo han hecho muy bien. Es decir, en unos tiempos pero tan complejos como los que está viviendo Venezuela, ellos lo están haciendo muy bien. Y merecen nuestro apoyo. Pero en otros casos hemos apoyado también gente de la Alianza Democrática. En el caso, por ejemplo, de Guárico, Alejandra Barón es una candidataza que es de Cambiemos, me parece que es una mujer guariqueña espectacular, con unos valores espectaculares, y ahí la estamos apoyando. Al capitán González lo estamos haciendo, porque además le digo capitán, es José Ávila González, porque es el candidato a gobernador de Amazonas. Es de Cambiemos, pero es un independiente, lo apoya la alianza y lo apoyo yo, lo apoya el lápiz, el apoyo a todo el movimiento de la alianza del lápiz en Amazonas. En Monagas estamos apoyando a la esposa de un preso político, que es de Un Nuevo Tiempo. Es decir, pero en toda Venezuela hicimos alianzas con unos, alianzas con otros, donde nos parecía, y donde llevamos candidaturas propias y solos, sin ninguna clase de complejo. ¿Por qué? Porque yo creo en la pluralidad. Yo no creo en la división, yo creo en la pluralidad, que es esencia de la democracia. ¿Cuál es la oferta de ustedes para la Asamblea Nacional? Fíjate, primero que cada institución haga lo que tiene que hacer. Nosotros llevamos también una lista nacional propia. Esa lista nacional tiene una prioridad, la educación, evidentemente. Pero hay una serie de leyes que obedecen a unas realidades que ya no existen en Venezuela. Venezuela está viviendo la peor crisis económica, social, política de muchísimos años, Esther. No escapa también, y te digo la peor, porque nunca los venezolanos habíamos estado tan mal, no adentro solamente, sino afuera. O sea, cuando tú mezclas las dos cosas, eso nunca había ocurrido en Venezuela. O sea, que los venezolanos éramos mal vistos afuera, estamos mal aquí adentro. Entonces, eso nos obliga a resolver. Y por eso la Asamblea Nacional tiene que ser un espacio de entendimiento, un espacio de valientes de la esperanza, como decía el Papa Francisco. Porque déjame decirte que la valentía está en el diálogo, no pegando gritos. Ahí es donde está la valentía. Mira, por cierto que hoy se están cumpliendo 6 años de la última vez que sepamos, al menos. ¿Hoy vas a comer tajada? No, yo no. Me gustan mucho las tajadas. Con queso blanco rallado y suerito falconiano es muy bueno. Pero es que esos plátanos eran verdes. Bueno, puede ser para tostones. Claro, lo que pasa es que varios ahí estaban tostones. Yo quisiera una reflexión tuya a propósito de esa situación que se dio hace 6 años allí, porque fue una situación muy particular, ¿no? Mirándola a la distancia, por cierto, nosotros tuvimos la oportunidad, el privilegio, no sé, de dar la primicia de que quien lideraba esa conspiración era Christopher Figuera, entonces director del SEBIN. Pero fue una situación muy particular, ¿no? A pesar de que se hablaba de militares alzados y que la Carlota estaba tomada, por cierto, todavía circulan los memes sobre esa frase. No se disparó un tiro, no hubo enfrentamiento entre militares y muchas de las tropas que estaban ahí aseguraron que habían sido engañados hacia la Carlota desde algunas otras unidades militares. Bueno, el fracaso de ese hoy lamentablemente es un episodio muy triste de nuestra historia de Venezuela, porque primero yo nunca he estado de acuerdo con ningún golpe de Estado, ni del 18 de octubre del 45 para adelante, es decir, no me gustan los golpes de Estado. Por eso creo que los cambios tienen que ser constitucionales, tienen que ser por la vía del voto, cueste lo que nos cueste. Esa es la senda más difícil de todas, porque la fácil es montar estos shows que son al final un símbolo de la ridiculez histórica. Porque yo nunca había visto un golpe de Estado en un distribuidor de una autopista. Yo creo que los golpes de Estado se hacen, bueno, contra los palacios de gobierno, en los cuarteles militares, pero yo no veo nada de heroico en haber lanzado a una gente a un distribuidor de la autopista.
Porque además ni siquiera se lanzaron del puente tampoco, ¿no, Esther? Fue que estuvieron allí haciendo un show ahí parados en el distribuidor de la autopista. Yo creo que es una de estas cosas tan extrañas que han ocurrido durante todos estos años en la historia de Venezuela y que evidencian una profunda superficialidad en quienes han mantenido la conducción de la oposición. Por eso nosotros en el Lápiz somos independientes, porque no nos gusta eso que ha ocurrido durante 25 años. Así como no nos gusta el PSUV, pues tampoco nos gusta esa vieja oposición que no ha producido los cambios que el país está requiriendo. Y no nos gusta ser tutelados por nadie, por eso a veces nos dicen exquisitos, y nos dicen exquisitos por eso. Bueno, porque nosotros tenemos una posición seria, coherente, no nos salimos de nuestro formato, nosotros creemos en la transformación de la sociedad venezolana a través de la educación y jamás vamos a estar de acuerdo con una vía que no sea la vía pacífica, constitucional, del diálogo, pactada. Ese es el camino más difícil de todos. Es el que más insultan, pero el que después más agradecen. Sí, ahora bueno, muchos de los que estuvieron retratados ese día en el distribuidor Altamira hablando de, que además la denominaron Operación Libertad, ¿no? La única... Qué nombre tan grande para un ridículo tan... Y la única libertad, y lo pongo entre comillas, fue la del señor Leopoldo López, ¿no? Que estaba en prisión domiciliaria desde el 2014. Bueno, yo lamento profundamente, de verdad, un hecho como este en la historia de Venezuela, de verdad, porque es que yo conozco alzamientos militares, bueno, como el que lamentablemente ocurrió el 18 de octubre del año 45, que se van a cumplir 80 años de ese lamentable suceso. Eso a mí me separa, por ejemplo, de mucha gente que pertenecen a DEI y a COPEI, porque soy un gran defensor del general Medina y de la historia y además del ministro del Interior, Arturo Uslar Pietri, si te suena algo conocido. Es decir, habían alzamientos militares serios. El 1 de enero del 58 hubo un alzamiento militar. Cuando hubo el Carupanazo fue un alzamiento militar. Cuando hubo el Barcelonazo fue un alzamiento militar serio. Cuando hubo el 4 de febrero o el 27 de noviembre fue un alzamiento militar. Pero yo lo que creo que el 30 de abril no fue ningún alzamiento. En el 30 de abril lo que hubo fue un ridículo monumental. Bueno, el señor Guaidó, de triste recordación, el personaje más rechazado en la historia de política venezolana. Y en ese momento era el más popular, Esther. Fíjate que el encuestador Interclases tiene un ranking de los más rechazados. Y están gracias a Dios no estoy en ese ranking. Están compitiendo por el primer lugar Guaidó y Leopoldo López, seguidos de María Corina Machado. Y estaba en ese día, bueno, dejaron unas gaveras de plátanos en la... Dejaron dos cosas, Esther. El distribuidor Altamira, que nunca supimos para qué eran los plátanos. Bueno, no sé, parece que fue un camión secuestrado, que es la única víctima del episodio, pero la verdad es que ahí hay dos hechos muy lamentables. Uno, que eso se haya convertido en un episodio de plátanos y de ridículos, pero lo otro que sí es muy grave es la desilusión del pueblo venezolano, porque hay un pueblo que estaba ilusionado con cambios, que querían cambios en Venezuela y vendieron unas salidas que no eran las correctas, La salida siempre es el voto, Esther. Y luego cuando van... eso sí, cuando ellos son candidatos, el proceso es válido. Cuando ellos no son candidatos, el proceso no es válido. Y cuando, por ejemplo, ocurre lo que todos sabemos que ocurrió el 28 de julio, pues resulta ser que entonces se esconden y no salen a darle la cara, sale la gente a protestar, pero ellos no van. O sea, entonces y entonces yo que me puse a pelear en el Tribunal Supremo, resulta que el único loco al terminar fui yo. Entonces, bueno, nos quedamos así como, bueno, ¿y ahora qué? Si aquí el único que reconoció al gobierno interino, al gobierno, perdón, a la elección, el que primero salió firmando la elección, fue un señor que después que se fue del país se convirtió en superhéroe. Pero es que esas son las cosas que a mí no me gustan. Así no van a haber pactos serios en Venezuela, así no van a haber cambios con seriedad y con responsabilidad. Y eso te evidencia que no cualquiera puede conducir el proceso de cambios que requiere Venezuela. Mira, siempre se nos queda el tiempo corto, Antonio. Yo espero que en el transcurso de esta brevísima campaña, son 22 días de campaña apenas. Sí, es un escenario muy corto, yo lo lamento muchísimo, creo que es unas elecciones demasiado importantes, me parecen que son muy improvisadas, y están cargadas de mucha improvisación,
pero déjame decirte que nadie nos va a quitar a nosotros el derecho de elegir, de votar. Nadie, y menos aún autoexcluyéndote, autocensurándote. No, es que yo no voto, pues bueno, eso es como que si te roban a ti el teléfono y entonces no quieres, pues no vas a comprar más nunca un teléfono y te vas a quedar incomunicado. Bueno, así creo que es la mejor comparación que he escuchado respecto al tema. Gracias siempre por aceptar la invitación. No, yo siempre estoy encantado de hablar con gente inteligente. Muchas gracias por tu concepto. Era Antonio Ecarry, es candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Alianza del Lápiz, que preside, además de presidir la Fundación Arturo Uslar. ¿Puedo meterte una cuñita de última hora? Ajá. Como estamos ya en campaña, vota lápiz. Entonces, mira, pero en mis redes, @AECarry Venezuela, en Instagram, AECarry Lápiz y AECarry y en mi canal de YouTube. Y porque hemos planteado una propuesta para Caracas espectacular con puros dirigentes parroquiales. Bueno, estamos abiertos a escuchar las propuestas de los candidatos. Nos toca hacer una pausa, volvemos en unos minutos. Gracias, Esther. ChatGPT